Obras completas. Tomo 1. Amor, culpa y reparación. Por Melanie Klein. 50. 17. Contribución a la psicogénesis de los estados maníaco-depresivos. 3. Vemos así que los sufrimientos relacionados con la posición depresiva lo arrojan regresivamente al estado paranoico. Sin embargo, aunque se haya alejado, la situación depresiva ha sido alcanzada y por lo tanto la probabilidad de depresión está siempre presente. Esto explica, en mi opinión, el hecho de que fuertemente encontramos la depresión junto con una paranoia grave, aún en casos de depresión no tan severa. Si comparamos los sentimientos del paranoico con los del depresivo, en lo que respecta al despedazamiento del objeto, se puede ver que, característicamente, el depresivo está lleno de dolor y ansiedad por el objeto y luchará por unirlo de nuevo en un todo, mientras que para el paranoico, el objeto despedazado es principalmente una multitud de perseguidores, desde que cada trozo crece de nuevo y se vuelve perseguidor. Este concepto de los fragmentos peligrosos a los que se ve reducido el objeto me parece estar en concordancia con la introducción de los objetos, fragmentos, trozos de objetos, que se equiparan a las heces, Abraham, y con la ansiedad de una multitud de perseguidores internos, los cuales, en mi opinión, dan lugar a la introyección de muchos trozos de objetos y a multitud de heces peligrosas. He considerado ya las distinciones entre el paranoico y el depresivo desde el punto de vista de sus distintas relaciones con sus objetos amados. Tomemos las inhibiciones y ansiedades relativas a la comida. La ansiedad de absorber sustancias destructivas, peligrosas, dentro de sí, será paranoica, mientras que la ansiedad de destruir los objetos buenos externos, mordiéndolos y mascándolos, o la de poner en peligro el buen objeto interno introduciendo sustancias malas del mundo exterior, será depresiva. La ansiedad de poner en peligro a un objeto bueno externo dentro de uno mismo, incorporándolo, es depresiva. Por otra parte, en casos de fuertes rasgos paranoicos, he encontrado fantasías de atraer astutamente a un objeto externo hacia el interior, que es considerado como una cueva llena de monstruos peligrosos, etc., para destruirlo. Aquí podemos ver las razones paranoicas de una intensificación del mecanismo de introyección, mientras que, como sabemos, el depresivo emplea este mecanismo tan característicamente con el propósito de incorporar un objeto bueno. Considerando ahora los síntomas hipocondríacos de este modo comparativo, los dolores y otras manifestaciones que en forma de fantasía son el resultado de los ataques contra el yo de objetos malos internos dentro del individuo, son típicamente paranoides. Los síntomas que se derivan, por otra parte, de los ataques de objetos malos internos y del ello contra los buenos, una guerra interna en el que yo se identifica con los sufrimientos de los objetos buenos, son típicamente depresivos. Por ejemplo, el paciente X, al que siendo niño se le dijo que tenía la lombriz solitaria, que él nunca vio, relacionó las lombrices de su interior con su voracidad. En un análisis tenía fantasías de que una lombriz estaba abriendo camino a través de su cuerpo, comiéndolo, lo que provocó una gran ansiedad por la idea de que tenía cáncer. El paciente, que sufría de ansiedad hipocondríaca y paranoide, desconfiaba mucho de mí y, entre otras cosas, sospechaba que yo estuviera aliada con otras personas que lo hostilizaban. En esta época soñó que una persona que lo perseguía había sido detenida por un detective y puesta en la cárcel. Pero después el detective resultó no ser de toda confianza y se hizo cómplice del enemigo. El detective era yo. Toda la ansiedad fue internalizada y también relacionada con la lombriz de su fantasía. La prisión donde fue encerrado el enemigo era su propio interior. En realidad, la parte especial de su interior donde el perseguidor había de ser encerrado. Se hizo claro que la lombriz peligrosa, una de sus asociaciones fue que la lombriz era bisexual, representaba a los dos padres en una hostil alianza contra él, en realidad en relación sexual. En la época en que fueron analizadas las fantasías de la lombriz, el paciente desarrolló una diarrea que, según X supuso erróneamente, estaba mezclada con sangre.
Esto lo asustó mucho. Creyó que era una confirmación de los procesos peligrosos que tenían lugar en su interior. Este sentimiento se fundaba en fantasías en las que él atacaba con excreciones venenosas a sus malos padres unidos en su interior. La diarrea significaba para él excreciones venenosas, así como el pene malo de su padre. La sangre peligrosa y mala que él creía que estaba en las heces me representaba a mí. Esto se vio en asociaciones en las que me relacionaba con sangre. Así, la diarrea representaba para él armas peligrosas con las cuales se defendía de sus padres malos internalizados, así como también sus padres mismos envenenados y destruidos, la lombriz. En su primera infancia había atacado a sus padres reales, en fantasía, con excrementos venenosos, y los había molestado en sus relaciones, defecando. La diarrea había sido siempre algo muy terrorífico para él. Junto con esos ataques a sus padres reales, toda esta guerra se hizo internalizada y amenazaba a su yo con la destrucción. Puedo mencionar que este paciente recordaba en su análisis que alrededor de los 10 años tuvo la sensación definida de que tenía un hombrecito dentro del estómago que lo controlaba y le daba órdenes, las cuales el paciente tenía que ejecutar, aunque siempre eran malas y equivocadas. Similares sentimientos tenía respecto a su padre real. Cuando el análisis progresó y su desconfianza hacia mí disminuyó, el paciente se preocupó mucho por mí. A X siempre le había preocupado la salud de su madre, pero no había podido desarrollar un cariño real hacia ella porque hacía lo posible por complacerla. Ahora, con su interés por mí, ocuparon el primer plano sentimientos fuertes de amor y gratitud, junto con sentimientos de desvalorización, dolor y depresión. El paciente nunca se había sentido realmente feliz. Su depresión se había extendido, podría decirse, sobre su vida íntegra, pero no había sufrido verdaderos estados depresivos. En su análisis pasó por fases de profunda depresión, con todos los síntomas característicos de ese estado mental. Al mismo tiempo, los sentimientos y fantasías relacionados con sus dolores hipocondríacos cambiaron. Por ejemplo, el paciente sintió la ansiedad de que el cáncer le perforaba la mucosa de su estómago, realmente quería protegerme a mí dentro de él, en realidad la madre internalizada, que creía estaba siendo atacada por el pene del padre y por su propia voracidad, el cáncer. Otra vez, el paciente tuvo fantasías relacionadas con trastornos físicos producidos por una hemorragia interna de la cual moriría. Se hizo claro que yo estaba identificada con la hemorragia. Yo representaba la sangre buena. Debemos recordar que cuando dominaban las ansiedades paranoides y yo era tomada principalmente como perseguidora, había sido identificada con la sangre mala que estaba mezclada con la diarrea, con el padre malo, los padres malos unidos. Ahora yo representaba la preciosa sangre buena. Perderla significaba mi muerte, lo que implicaría su muerte. Se hizo claro que el cáncer a quien él responsabilizaba por la muerte de su objeto amado, así como por la suya propia, y que representaba el pene malo del padre, ahora más que nunca era identificado con su propio sadismo, especialmente con su voracidad. Es por eso que se sentía tan desvalorizado y tan desesperado. Mientras predominaron las ansiedades paranoides y prevaleció la ansiedad de sus malos objetos unidos, X solo sentía ansiedades hipocondríacas por su propio cuerpo. Cuando la depresión y el dolor empezaron, el amor y el interés por el objeto bueno se colocaron en primer plano y del mismo modo, en la situación transferencial, su preocupación por mí y luego por su madre real y el contenido de ansiedad, así como todos los sentimientos y defensas, se alteraron. En este caso, así como en otros, he encontrado que los temores y sospechas paranoides eran reforzados como defensa contra la posición depresiva encubierta. Citaré ahora el caso de un hombre de 45 años, Y, con fuertes rasgos paranoicos y depresivos, predominantemente paranoicos con hipocondría. Las quejas de múltiples trastornos físicos que ocupaban gran parte de las horas de análisis se alternaban con fuertes sentimientos de sospecha de las personas que lo rodeaban y a menudo se relacionaban directamente con ellos.
puesto que los hacía responsables de un modo u otro de sus trastornos físicos. Cuando, después de un difícil trabajo analítico, disminuyeron la desconfianza y la sospecha, su relación conmigo mejoró cada vez más. Se hizo claro que, sepultado bajo continuas acusaciones paranoides de quejas y críticas de otros, existía un profundo amor por su madre e interés por sus padres, así como por otras personas. Al mismo tiempo, una gran tristeza y depresión profundas tomaron el primer plano. Durante esta fase, las quejas hipocondríacas se alteraron, tanto en el modo como me fueron presentadas, como en el contenido adyacente, como en el contenido subyacente. Por ejemplo, el paciente se quejaba en los diversos trastornos físicos y después enumeraba las medicinas que había tomado para el pecho, garganta, nariz, orejas, instintos, etc. Parecía como si hubiera estado cuidando esas partes del cuerpo y sus órganos. Siguió hablando sobre su interés por algunos jóvenes a su cargo, era maestro, y luego sobre la preocupación que sentía por algunos miembros de su familia. Se hizo claro que los diversos órganos que trataba de curar estaban identificados con sus hermanos y hermanas internalizados, por los cuales se sentía culpable y a quienes tenía que estar salvando perpetuamente. La ansiedad exagerada por salvarlos, debido a que los había dañado en su fantasía, y su pena y desesperación excesiva, fue lo que lo llevó a ese aumento de sus ansiedades y defensas paranoides, e hizo que el amor y el interés por las personas y su identificación con ellas se viera sepultado bajo el odio. También, en este caso, cuando la depresión con todas sus fuerzas se instaló en el primer plano y las ansiedades paranoides disminuyeron, las ansiedades hipocondríacas se relacionaron con los objetos amados internalizados, y así con el yo, mientras que antes solo habían sido experimentadas en relación al yo. Después de haber tratado de establecer las diferencias entre el contenido de ansiedad, los sentimientos y defensas en acción en la paranoia y los que actúan en los estados depresivos, debo aclarar una vez más que, en mi opinión, el estado depresivo se basa en el estado paranoide y genéticamente se deriva de él. Considero el estado depresivo como el resultado de una mezcla de ansiedad, sentimientos y defensas de dolor relacionadas con la inminente pérdida de todo objeto amado. Me parece que introducir un término para aquellas ansiedades y defensas específicas podría ser más factible la comprensión de la estructura y naturaleza de la paranoia, así como lo de los estados maníaco-depresivos. Según mi opinión, siempre que existe un estado de depresión, sea este en los casos de sujetos normales, de neuróticos, de maníaco-depresivos o en casos mixtos, existe siempre este agrupamiento específico de ansiedades, de sentimientos de infelicidad, de mecanismos de defensa, que he descrito aquí como posición depresiva. Si este punto de vista resulta correcto, podremos comprender esos casos tan frecuentes donde se nos presenta un cuadro de una mezcla de tendencias paranoicas y depresivas, puesto que podemos entonces aislar los diversos elementos que lo componen. Las consideraciones que he presentado en este trabajo sobre los estados depresivos nos pueden conducir, según creo, a la mejor comprensión de la todavía enigmática reacción del suicida. De acuerdo con los hallazgos de Abraham y James Glover, el suicidio se dirige contra el objeto introyectado. Pero mientras que al cometer un suicidio el yo intenta matar sus objetos malos, según mi opinión, al mismo tiempo también se propone siempre salvar sus objetos amados internos y externos. Para abreviar, en algunos casos las fantasías subyacentes al suicidio se dirigen a salvar los objetos buenos e internalizados y esa parte del yo que está identificada con los objetos buenos y también a destruir la otra parte del yo que está identificada con los objetos malos y con el ello. Al mismo tiempo, se satisface el odio contra el objeto por medio del exterminio de los objetos internos. Una satisfacción más que está en el fondo de la fantasía del suicidio es la unión pacífica del yo con sus objetos amados. En otros casos, el suicidio parece estar determinado por el mismo tipo de fantasías, pero aquí ellas se relacionan con el mundo externo y con los objetos reales, en parte como sustitutos de los internalizados. Como se ha dicho, el melancólico odia no solo sus objetos malos, sino también su ello,
y a este último vehementemente. Al cometer un suicidio, su propósito puede ser el de establecer una reparación definida de sus relaciones con el mundo externo, porque él desea liberar el objeto real, o el objeto bueno que ese mundo entero representa y con el cual el yo está identificado, de sí mismo, de aquella parte de su yo que está identificada con sus objetos malos y con su ello. En el fondo percibimos que tal paso es la reacción contra sus propios ataques sádicos sobre el cuerpo de la madre, que es para el niño la primera representación del mundo exterior. El odio y la venganza contra los objetos reales, buenos, también tienen un papel importante en ese paso, que es precisamente en él contra el que lucha en parte el melancólico por medio del suicidio para salvar a sus objetos reales. Freud ha declarado que la manía tiene como base los mismos contenidos que la melancolía y que es en realidad una vía de escape de ese estado. Diría que en la manía el yo busca refugio no solo de la melancolía, sino también de una situación paranoica que no puede dominar. La dependencia peligrosa y torturante de sus objetos amados impulsa al yo a librarse de ellos, pero su identificación con esos objetos es demasiado profunda para poder renunciar a los mismos. Por otra parte, el yo está perseguido por su miedo a los objetos malos y al ello, y, en sus esfuerzos por escapar de todas estas miserias, recurre a muchos mecanismos de defensa distintos, algunos de los cuales, desde que pertenecen a distintas fases del desarrollo, son mutuamente incompatibles. El sentimiento de omnipotencia es, en mi opinión, lo que primero y principalmente caracteriza a la manía, y después, como lo ha declarado Helen Deutsch, la manía está basada en el mecanismo de la negación. Yo difiero, sin embargo, con Helen Deutsch en el punto siguiente. Ella sostiene que esta negación está conectada con la fase fálica y el complejo de castración. En las niñas es la negación de la falta de pene, mientras que mis observaciones me han llevado a la conclusión de que este mecanismo de negación se origina en aquella fase muy temprana en la que el yo aún no desarrollado se esfuerza por defenderse de la más abrumadora y profunda de las ansiedades, o sea, su temor a los perseguidores internalizados y al ello. Es decir, lo que se niega primeramente es realidad psíquica y el yo puede seguir negando una gran parte de la realidad exterior. Sabemos que la escotomización puede conducir al sujeto a la completa separación de la realidad y a su completa inactividad. En la manía, sin embargo, la negación está asociada a una sobreactividad, aunque este exceso de actividad, según señala Helen Deutsch, a menudo no tiene relación con los resultados reales. He explicado que en este estado, la fuente del conflicto es la incapacidad y falta de voluntad del yo para renunciar a sus objetos buenos internos, tratando, sin embargo, de escapar a los peligros de subordinación por parte de ellos y de los objetos malos. Su tentativa de alejarse de un objeto sin renunciar al mismo tiempo a él por completo, parece que está condicionada a un aumento de la fuerza del yo. Tiene éxito en esta formación de compromiso, negando la importancia de sus objetos buenos y también de los peligros que los amenazan por parte de los malos y del ello. Al mismo tiempo, sin embargo, trata incesantemente de dominar y controlar todos sus objetos y la manifestación de este esfuerzo es su hiperactividad.